Por favor. Vos abrís Y una acá puerta. en Más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ayer con el voto de 3 de sus 4 miembros, se metió en un asunto que provocó el enojo fuerte de los dirigentes peronistas, empezando por el presidente de la Nación, porque consideró que Sergio Uñac, actual gobernador de la provincia de San Juan, no puede ser candidato a gobernador nuevamente, dado que la Constitución de San Juan establece un límite de 3 reelecciones consecutivas. Él había sido vice en un primer mandato, dijo, no cuenta. Y dijo, no, sí cuenta, porque justamente el límite está para que alguien no se perpetúe. Ya había habido señales del propio, de la propia Corte en ocasiones anteriores, en elecciones anteriores, en Santiago del Estero, recordábamos hace un ratito también en Río Negro. Y hay un caso que casi nadie menciona, que me estuve acordando el otro día, que no fue la Corte, fue Néstor Kirchner, cuando Felipe Solá era vicegobernador de Rucauf en un momento, renuncia, y cuando estaban con las reelecciones, que también tenían 2, estaba con que no contaba, quería hacer no contar la que había iniciado como vicegobernador de Rucauf. Y en ese momento el que le bajó el pulgar fue Néstor Kirchner, me acuerdo. Así que me parece que es un poco incoherente la posición que ha tenido el peronismo en esta materia. Pero sí plantean un debate de fondo que se viene cuando Alberto Fernández dice, bueno, acá ojo porque puede estar en juego el federalismo, es decir, que la Corte se meta con cuestiones provinciales avasallando la autonomía provincial en un país que es federal como el nuestro. Y hay un voto, el de Rosenkrantz en particular, porque Lorenzetti no votó porque no estaba en el país, que adelanta esa discusión, y hay que ver qué es lo que pasa con Formosa, porque Formosa tiene reelección indefinida en la Constitución. Gildo Insfrán está en el poder desde el año 1995 en forma ininterrumpida, porque la Constitución se lo permite. La Constitución de Formosa dice podrán ser reelectos, punto, no establece un límite. Hablamos hace un ratito con Hugo Alconado, son 3 las provincias que tienen esta situación: Catamarca, Santa Cruz y Formosa. En el caso de Formosa, la oposición fue a la Corte a plantear que esto viola o violenta los principios republicanos de la Constitución Nacional. Y si uno lee el fallo de Rosenkrantz, la decisión de Rosenkrantz, un poco parece darle la razón, si bien todavía no trataron el caso de Formosa. Dice, lo medular de la cuestión, dice Carlos Rosenkrantz, radica en precisar en qué punto el número de reelecciones que una provincia decide permitir para sus gobernadores imponen un costo inaceptablemente alto a los valores republicanos, a los valores que encarna el sistema republicano, que está garantizado por la Constitución Nacional. O sea, lo que dice es en qué medida, cuántas reelecciones se pueden admitir sin poner en riesgo el principio republicano que está dentro de la Constitución Nacional. Porque, digamos, vos tenés un sistema democrático y republicano, que es lo que mucha gente siempre confunde. Democrático es el voto popular, la mayoría decide, se respetan las minorías, etcétera, que es como se forma el Congreso, como se elige al presidente de la nación, etcétera. Pero la república significa a su vez una división de poderes que le hace contrapeso a ese poder, sobre todo el poder ejecutivo. Y ahí viene el poder judicial. Y la idea de la república es la idea de que ese poder que emana del voto popular no es un poder ilimitado, sino que es un poder que se tiene que atener a un sistema republicano de división de poderes y que tiene que además tener ciertas reglas que en este caso impidan la perpetuación en el poder. Entonces, atención con esto, porque va a venir una discusión mucho más grande. Hasta ahora no ha pasado que una constitución directamente, porque tener la Constitución de Formosa, y yo insisto también, hay una gran cantidad de sistemas electorales en las provincias que son adefesios para lograr, que de alguna manera traicionan el voto popular, en el sentido del sistema de la ley de lemas. O sea, vos votás por los distintos candidatos, es como si fuese una primaria. Votás, ponele, o por Scioli, o por Rossi, o por Guado, o por Kicillof, hay que ver lo que quiera, y después dentro de todos esos candidatos, el más votado se lleva los votos de todos los demás. Así es que también logran muchas veces perpetuarse en el poder los oficialismos en muchas provincias. Así que bueno, atención con este fallo de la Corte, porque lo que parecería indicar
indicar es que no termina el asunto ni en Tucumán, donde finalmente Mansur ya con la medida cautelar se bajó de la candidatura para allanar el camino para que se hicieran las elecciones, ni tampoco en San Juan. Puede seguir con el planteo que también tiene en consideración la Corte respecto de la situación de Gilles Lonfranc en